Ya está aquí la maestra Ornella con nosotros. Como les comenté hace un momento, realmente no fue una cuestión de ella, sino más bien una cuestión ya más de logística, de ir por ella. Así es que bueno, pues les ofrecemos nuevamente una disculpa, pero ya estamos todos listos para empezar este día de trabajo. A nombre del presidente de la Junta de Asistencia Privada, el licenciado Carlos Leonardo Madrid Varela, les damos la más cordial bienvenida aquí al CECAPIS para iniciar estos días de este coloquio, estos trabajos de este coloquio. El presidente desafortunadamente pues no pudo estar aquí precisamente por esto que estamos a 2 días de este gran congreso para ustedes. Estamos acabando de ver detalles, pero me pidió que a nombre de él les diera la bienvenida. El presidente, desde su primer año de gestión, quiso reconocer el incansable trabajo que realizan los y las profesionales en el trabajo social. Es así como en el marco del Día del Trabajador Social, celebrado el pasado 21 de agosto, estamos en el 4º coloquio de trabajo social, realidades, tendencias y uso de TIC en el trabajo social, cuyo objetivo es abordar los nuevos conceptos y tendencias en el ámbito social y tecnológico que inciden en el actuar del trabajador social. Yo tengo en la Dirección de Programas Asistenciales la fortuna de contar con 5 trabajadoras sociales, de quienes he aprendido mucho y quienes también me han enseñado mucho. Así es que les pido por favor un aplauso para todas las y los trabajadores sociales de nuestras YAPs. Un coloquio de trabajo social sin la participación de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM no estaría completo. Así es que les agradecemos nuevamente el que estén aquí con nosotros y que nos acompañen para seguir aprendiendo con ellos y sobre todo darles estos instrumentos a nuestros trabajadores sociales. Por primera vez en este año vamos a contar con la participación del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. La verdad es que nos sentimos también muy honrados de que nos hayan aceptado esta invitación a participar con nosotros y que pues sea el inicio sobre todo de esta gran alianza para que pues sea hoy el primer día, pero que nos sigan acompañando en más coloquios y más actividades, sobre todo para que podamos también aprender con ellos. Y agradecemos también a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, que también se haya sumado a este coloquio, sobre todo en este tema tan importante del uso de las tecnologías para su trabajo diario. Así es que bueno, ya no quiero tomar más tiempo de esta presentación, así es que bueno, siendo ahorita hoy las 9:41 de la mañana del día 5 de septiembre, declaro formalmente inaugurados los trabajos de este 4º coloquio de trabajo social, realidades, tendencias y uso de TIC en el trabajador social, esperando que sea una jornada muy productiva, pero sobre todo de mucho intercambio de experiencias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, licenciada. Nuevamente sean todos bienvenidos a esta su casa, CECAPIS. Bienvenida, maestra. Me voy a permitir leer la semblanza de la maestra. Para continuar con el programa, yo tengo que salir también corriendo aquí al hospital para ver todo lo de la CIDI. Desafortunadamente no voy a poder quedarme hasta el final, pero la verdad es que me da muchísimo gusto ver casa llena, que estén todos ustedes aquí. Deseo de verdad que aprovechen mucho este día de trabajo y pues se quedan aquí al frente Macbel y Diana Carrillo, quienes al final de este coloquio estarán presentando los trabajos. Muchas gracias. Gracias. Pues bien, continuando con nuestro programa, vamos a invitar a la maestra Silvia Verónica Ramírez Rivero, docente del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Programa Académico de Licenciatura en Trabajo Social del Instituto Politécnico Nacional,
quien nos platicará acerca de las nuevas configuraciones familiares, cambios en la familia en México. La maestra Ramírez es licenciada en Trabajo Social por el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Politécnico, cuenta con una maestría en bioética y ha cursado varios diplomados, entre ellos Administración de Instituciones de Salud para Personal Directivo, Comunicación y Periodismo Médico y Diabetes, Obesidad y Medicina Preventiva en el primer nivel de atención a la salud. Desde 1988 es docente del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, dentro de esta institución académica ha sido jefa de la carrera de Trabajo Social en 2 periodos, presidenta de academia en diferentes periodos y actualmente es coordinadora del rediseño del plan de estudios de la licenciatura de Trabajo Social. Ha sido jefa de Supervisión de Trabajo Social de Unidades Operativas en la Subdirección de Asistencia Social del DIF, coordinadora técnica de Trabajo Social en Casa Hogar para Ancianos Vicente García Torres del DIF y jefa de Servicios Docentes de Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 51 de la SEP. Maestra, bienvenida, por favor. Gracias, muy buenos días. Es un gusto para mí y para el instituto poder estar, como dijeron en la inauguración, por primera vez con ustedes, con la asistencia privada y sobre todo, pues bueno, participando en un evento tan importante como es la celebración del Día del Trabajador Social y Trabajadora Social. Esperemos que la participación despierte algunas inquietudes, despierte alguna curiosidad. Muchas de las cosas que vamos a hablar a lo mejor ustedes las van a rebasar, porque además nos costó trabajo poder enlazar esta parte de realidades, tendencias y uso de las TICs en el uso de trabajo social con el tema que nos ocupa, que fue el de familias y de las nuevas configuraciones familiares en México. Intentaremos hacerlo y yo creo que ustedes nos van a enriquecer con su experiencia en esta situación. Gracias a las personas que participan, bueno, las coordinadores, en la presidenta de la asistencia, de la Junta de la Asistencia, pero también muchísimas gracias a la licenciada Carrillo, que ella fue quien finalmente nos contactó, fue hasta allá en donde estamos, que es bastante lejos, cerca de Huastepec. Y ya veo también caras conocidas, y que también es muy grato encontrar con egresadas de la misma institución, pero ya estamos aquí. A pesar del tráfico y todo, estamos aquí. Y vamos a empezar con, no es, creo que no, es al revés. Con el tema que nos dieron para participar, que es algo interesante, las nuevas configuraciones familiares y los cambios en la familia en México. Vamos a empezar con una breve reseña, esperemos que realmente sea breve, para que podamos cumplir con el tiempo y para después llegar a esta parte que son la de las configuraciones, las nuevas configuraciones familiares. ¿En qué consiste el apoyo que vamos a requerir de ustedes? Justamente es en hacernos una pequeña reflexión. ¿Y en qué consiste esta reflexión? En preguntarnos, es un ejercicio que Francisco Javier Robles plantea en su libro, La Nueva Familia, ¿sí? Y vamos a empezar con esto. ¿Cuál es la imagen que representaría la portada de un libro que nosotros crearíamos en este momento? ¿Cuál sería la imagen que cada uno de nosotros pensaría de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su propia familia? ¿Cuál sería esa imagen de familia que nos estamos imaginando? ¿Ya la tienen? Bien, vamos ahora con otras preguntas.
¿Por qué creemos que esa imagen será la que mejor represente a ese modelo de familia? ¿Por qué elegí esa imagen y cómo la elegí? Y esto nos lleva justamente a darnos cuenta que, porque cada uno de ustedes pensó en su propia experiencia, pensó en los tipos de familia con los que convive, con los que está, incluso de sus propias familias con las que tienen o con las que tienen cerca, y eso nos lleva a esta situación, a pensar si realmente estamos incluyendo o excluyendo a otros tipos de familia que muchas veces no tenemos ni idea que existen, y no porque no existan, sino porque a lo mejor no hemos convivido con ellas. Esta reflexión nos sirve para podernos dar cuenta que vamos a ir de lo que era la familia como la conocíamos, como se nos fue educado hace muchísimos años, a llegar a esta nueva idea de lo que son las familias en la actualidad. Ya no podemos hablar del concepto tradicional de familia, en la que la familia era la reproductora de la cuestión cultural, la protección de la familia, y que no daba muchísimo, fungía con muchas funciones, tanto económicas, psicológicas, culturales. Ahora ya las familias empiezan a cumplir con otras funciones, y para allá vamos justamente. Vamos a hacer lectura de un mensaje que hizo Hillary Clinton en una inauguración, en un festejo más bien, de las actividades del Día de la Madre del 8 de mayo de 1994, en la Universidad de Washington, y en el cual nos dice: si alguna vez fue así la familia, ya no consta de 2 padres, 2 hijos y un perro, una casa con una cerca blanca, pintada de blanco, una camioneta en la entrada. En lugar de familias, de estas familias que parecen a la familia Klim, que es la que vamos a ver en el siguiente, algunos la recordarán, algunos son muy jóvenes, yo creo que no la conocieron, era un programa americano, en donde ya tenemos familias que incluyen a niños de probeta y madres sustitutas. En lugar de las cenas familiares de los domingos por la noche, ahora tenemos llamadas telefónicas de un lado a otro del país. En lugar de tíos y tías, abuelos y abuelas, ahora tenemos nodrizas y guarderías infantiles. Este mensaje nos da mucho que pensar en esta transformación que ha tenido la familia desde este momento. Esta es la familia que era la típica familia de esos momentos, tanto en México como en Estados Unidos. La familia, como decíamos, con el papá, la mamá, los 2 hijitos, la casita con la reja blanca, que aquí no aparece, pero que estaba en las condiciones estas, realmente de una convivencia con los hijos, de un apoyo con los hijos completamente. Eso era lo que teníamos en ese momento. Vamos a ir, como les dije, un rapidísimo recorrido, porque para poder entender estas nuevas configuraciones familiares, tenemos que ubicar en qué momentos se fue dando esta transformación. ¿Y qué significa esto? Que lo vamos a observar desde el punto de vista antropológico, sociológico y psicológico de estas familias. Y veamos entonces, muy brevemente, a qué nos referimos. Hablar de la visión antropológica de estas familias nos lleva a plantear 2 teorías principales que explican esta situación de las familias. La primera, que tiene que ver con el origen de tribus y hordas, que fue la familia, la teoría evolucionista, en la que se plantea, creo que están las 2 juntas, sí, ahí está. Tenemos la otra, que es la familia monogámica, en la que se consideraba que era una institución universal,
y que esta familia iba a permanecer a lo largo de toda la historia. Ahora vemos que no es así y ahí es en donde vamos a hacer esta reflexión. Hablar de la teoría evolucionista nos plantea que la familia ha pasado por una serie de etapas hasta llegar a una configuración actual. Hablar de la familia conyugal y monogámica es hablar ya de una etapa superior que tendríamos que poder ubicar, que tendremos que considerar ya incluso ni en este momento, sino en momentos anteriores. Implica esta teoría, basada en Morgan, Boucher y Ingalls, hablar de que que es una fase previa en la que hay una estructura familiar, y en la que más bien no hay una estructura familiar. En esta etapa se le denominó etapa de promiscuidad sexual o de intercambio sexual sin trabas, ¿sí? En la teoría, perdón, ya nos andamos yendo más rápido, en la teoría de André García nos está planteando que vivían en grupos y hordas en los que tanto las mujeres como los hombres podían tener múltiples parejas sexuales. Ahí tenemos ya el siguiente momento que implicó pasar por este tipo de familias, por los 4 tipos de familia, que fue la familia consanguínea, la familia punalúa, familia sindiásmica y hasta llegar a la familia monogámica. Tenemos ahí que de alguna manera la familia consanguínea introduce una primera regulación sexual en grupos en donde ya hay una prohibición sexual de que deba de haber relaciones entre padres e hijos. Fue la primera regulación que hubo. Ya se considera como un tabú el incesto entre padres e hijos, aunque se sigue permitiendo todavía entre hermanos. Hablar de la familia punalúa, aquí ya empieza a haber muchas más restricciones, en donde la prohibición ya es el de intercambio sexual entre padres e hijos, pero además se amplía a que ya no se pueden tener relaciones entre hermanos y a su vez que ya pueden empezar a aparecer matrimonios dentro de la misma organización. La siguiente es la familia sindiásmica, en la que aparece una estructura común en la unión de hombre con una sola mujer, aunque es frecuente la poligamia y la infidelidad en esos momentos, así como la se me fue el término, que es disolución de los vínculos familiar conyugal, implicaba que esto ya los niños automáticamente quedaban a resguardo de las madres. En ese momento eso es lo que se consideraba, porque era la línea que se respetara, el de la madre. Más adelante tenemos ya la familia monogámica, que es la unión entre el padre y madre con una sola mujer, y en donde aquí aparece la propiedad privada, empieza a haber acumulación de bienes, y el hombre requiere de poder heredar a un sucesor suyo, que tiene que ser comprobada su relación, su parentesco, y por lo tanto ya empieza a aparecer esta situación de la pareja monogámica y reconocidos a los hijos completamente. ¿Por qué? Porque ahora la línea que se plantea es la patriarcal, en donde el padre es el que tiene que heredar y tiene que determinar esta situación. Tenemos la otra teoría, la teoría de la familia como institución universal, en la que se plantea que la familia siempre ha sido así, que desde el principio, desde los orígenes de la humanidad, menciona que existe la familia basada en una estructura conyugal y monogámica a lo largo de toda la historia de la humanidad. Malinovich nos dice que esa estructura familiar se estableció a partir de la necesidad que había de reproducir a la especie de esa manera desde el punto de vista económico y de proteger a los hijos heredándoles tanto el dinero como el poder, etcétera, y todo lo que implicaba esta situación. Tenemos desde el punto de vista de la visión sociológica infinidad de teorías que nos van a explicar el origen de la familia. En todas ellas lo que nos interesa identificar es que enfatizan
que no hay un modelo único o lineal de la familia, pero que todos ellos responden a las necesidades de un contexto social y en una época determinada. Y ahí otro de los puntos importantes por los que nos interesa hacer este repaso de la historia de la familia para que podamos ir entendiendo por qué ahora tenemos los tipos de familia o las configuraciones familiares que en este momento tenemos, ¿sí? Porque todas las debemos de ver a través de la historia, que es lo que acabamos de revisar, pero además en qué contexto se están dando, por qué se están dando, qué es lo que está sucediendo alrededor de la familia para que se pueda generar esta situación. Desde el punto de vista de la sociología vamos a ubicar tres tipos de familia asociadas de acuerdo a los periodos de la historia. En la época premoderna o preindustrial, la época moderna y la época posmoderna. Hablar de la primera, estamos hablando de que en este momento se le considera a la familia como unidad doméstica. ¿Esto qué sirve? ¿Esto qué significa? Que la mujer es la que empieza a realizar las principales labores en el hogar. Ya empieza a haber la división del trabajo, en donde las mujeres se dedican a la crianza de los hijos, a la educación, administración del dinero, del marido, etcétera, y el hombre empieza a ser proveedor de esa familia. En la época moderna ya las actividades están divididas, ya prácticamente completamente, y esto lo provoca pues esa división, incluso ahora ya división sexual del trabajo. Así se le denomina en esta época. Las mujeres sirven para esto y los hombres sirven para aquello. Esa es la gran división sexual del trabajo que existe en esa época. En la época posmoderna, debido a la confluencia de diversas situaciones sociales y perspectivas teóricas, dejan pensar que la familia ya empieza a tener una estructura normativa, ¿sí? ¿Esto de qué nos está hablando? Que empiezan a aparecer los diferentes tipos de familia. Y aquí, en esta época, este punto que decimos que hay situaciones sociales y perspectivas teóricas, nos abarca muchas cosas que sucedieron en la historia de la humanidad, sobre todo en México, que es la parte que nos interesa, con los movimientos de liberación femenina, con toda la situación del problema económico en el país, en donde ya no era suficiente el dinero que aportaba el marido para el hogar y la mujer tiene que incorporarse al trabajo. Todo este tipo de situaciones que dan pie a que vayan empezando las nuevas configuraciones familiares. Ahora bien, la siguiente visión con la que dijimos que vamos a ver a la familia es esta, que es la psicológica, en donde nos marca dos perspectivas importantes: la individualista de las familias, que se refiere a la teoría psicoanalítica, obviamente, pues bueno, es Freud el que nos maneja, el análisis de la familia desde el punto de vista, bueno, que parte de la situación psicológica y tiene que ver en función del desarrollo de cada uno de los integrantes de la familia. Hablamos de psicoanálisis, de cómo fueron educados cada uno de los padres para replicar, multiplicar o orientar a cada uno de los integrantes de esa familia. Tiene que ver también con esa teoría evolucionista de la humanidad, en donde se plantea que bueno, todo era un proceso, depende de cómo fuiste tú educado, es como va a ser educado o cómo vas a educar a los integrantes de esa familia. La teoría de la familia se considera también como una institución universal. Se habla que todas las familias deben de ser o son educadas de acuerdo a los esquemas de el lugar en donde están, del contexto en el que se encuentran, para poder seguir multiplicando esta situación. Las perspectivas sistémicas de la familia nos dicen, tenemos aquí tres modelos, que es el modelo estructural de la familia como sistema cibernético,
y la familia desde una perspectiva psicomoderna. Estas perspectivas estudian la familia a partir de la comprensión de la dinámica y de la interacción de todos sus integrantes, cómo se da ese movimiento entre los integrantes de la familia para poder explicar cómo va a funcionar esa familia. Desde la perspectiva estructural de la familia, hablamos de que la familia está formada por diversos subsistemas, parental, conyugal y fraternal, y que van a funcionar de acuerdo a límites, jerarquías, funciones que son establecidas por los integrantes de esa familia, ¿sí? Ellos son los que van a ir determinando cómo se va a ir moviendo esa familia. Y aquí hay otro punto que nos interesa retomar para entender cómo se van dando las nuevas configuraciones familiares. Y repito, porque esto es súper importante, va a estar determinada la dinámica de la familia de acuerdo a su función, considerando las reglas, los límites, las jerarquías, las funciones y roles o papeles que cada uno de los integrantes plantea. ¿Por qué? Porque en este momento ya todo esto ha cambiado. Y eso genera que la familia se vaya también convirtiendo en otras configuraciones, que cambie sus configuraciones. Cuando hablamos de la familia como sistema cibernético, estamos hablando relacionado con la teoría general de los sistemas, en donde vamos a entender a la familia como un sistema familiar y está constituido por un conjunto de personas que interactúan entre sí y que de alguna manera lo que suceda con uno va a influir en lo que suceda con todos los demás. Esto es otro punto que nos va a permitir entender esas nuevas familias, ¿sí? Porque lo que suceda con uno, como sea uno, como sea otro, va a relacionar, va a intervenir, va a influenciar el comportamiento de los demás. Y con que vamos a entender que no esté bien estructurada la parte del papá o la mamá, ya todo viene hacia abajo y va a modificar toda esta situación y vamos a ir entendiendo. Y por último tenemos las familias desde una perspectiva posmoderna. Esta perspectiva habla de que la familia tiene características generales a partir de un contexto social determinado. ¿Por qué habla de esto? Justamente porque en nuestro país, sobre todo, no tenemos las mismas familias en las grandes ciudades, y menos en las grandes ciudades y en el Distrito Federal, que es un monstruo por el número de población que tenemos, que las familias que vamos a encontrar en provincia o en las otras ciudades capitales de los otros estados. Por eso habla de tener en cuenta claramente el contexto social en el que se desarrolla la familia para poder explicarnos estas nuevas configuraciones familiares. Estas visiones nos van a explicar, como podemos darnos cuenta, que la familia tiene que ver, porque aquí nos los están planteando y en las otras corrientes, dos aspectos muy importantes que nos llevan a las configuraciones familiares y que son la identidad y la práctica, la identidad dentro de la familia, la identidad que puede haber con esa familia y las prácticas del género en la familia. Vamos rapidísimo a mencionar esta situación. ¿Cuáles son estas cuestiones? Bueno, aquí es importante que recordemos esa diferencia que hay en la identidad entre lo que es el género y el sexo. ¿Por qué? Porque esta es la parte biológica y aquí tenemos las características que la sociedad le atribuye al ser hombre o al ser mujer. Desde esa perspectiva vamos a entender mucho de cómo se dan estas prácticas de género en la familia. Ya las prácticas es justo como las representaciones que las personas tienen de sí mismas, cómo se va creando esa imagen de cada uno del ser hombre o del ser mujer de acuerdo a lo que ella identificó en esta situación, en esas características que la propia sociedad le va haciendo o diciendo que se hagan.
y vamos a llegar a esa imagen que se va construyendo de las personas desde que nacen, desde el momento en que la señora, ahora ya bueno, afortunadamente, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, desde antes de nacer ya saben si va a ser niño o niña, y ya le compran la ropa adecuada al sexo que va a tener. Antes no se sabía, y pues le compraban rosita o azul. ¿Y qué tal si era mujer y le compraron azul? O era al revés. Ya desde ahí le estamos formando esa imagen, que la gente va teniendo de ser hombre o de ser mujer. Y esto nos lleva a ver cuáles son los roles de género tradicionales, tanto de hombres y de mujeres. ¿Sí? Y vamos a ir rapidísimo con estas cuestiones. ¿Cuáles son los roles tradicionales? Apachurro uno y se van todas, ¿eh? Conste que no es mi culpa. Ahí está, ¿sí? Decíamos, yo mejor ya no le apachurro para que no se vayan todas. Roles tradicionales que tenía la mujer que eran relegadas solamente para el ámbito doméstico, ¿sí? Es decir, que la mujer solo estaba en ese modelo tradicional, quedaban circunscritas al ámbito del hogar y a la esfera privada. Ellas no tenían derecho de participar de ninguna actividad fuera del hogar, y solamente eran educadas para ser buenas madres, buenas esposas, para hacer todo lo mejor. De hecho, recordarán también en nuestra historia de trabajo social que la Escuela Nacional del Monte de Piedad, las materias que daban en su origen era tejido, bordado, de educación doméstica, administración del hogar, ese tipo de materias, porque de hecho hasta nuestra profesión nació con esa idea. Imagínense el hombre o la mujer cómo estaba destinada para esto. Otra de los roles que desempeñaba es que se consideraba a la mujer de una manera sentimental por naturaleza. O sea, se consideraba que tradicionalmente las mujeres tienen una habilidad natural para ser sensibles, intuitivas, altruistas, proclives a la empatía y poseer cualidades de algo valioso. Es decir, que ellas eran las únicas que podían expresar sus sentimientos, expresar empatía, todo este tipo de cuestiones. El otro rol era el de cuidado de los demás. Otra función muy importante que se consideraba que era única de la mujer, porque tenía el estereotipo adecuado para cuidar del marido, cuidar de los hijos y cuidar de los bienes del marido, y era quien tenía que hacerlo adecuadamente. La siguiente era el rol en el que se encontraban las mujeres en un poder, en un lugar nada privilegiado, porque solo estaban remitidas al hogar, solo estaban remitidas a cuidar a los hijos, a cuidar al marido y administrar sus bienes. Estos roles provocaron muchísimas cuestiones, muchas situaciones de inestabilidad en las mujeres, tanto mujeres deprimidas, sentimientos de minusvalía, de culpa, de frustración, todas las cuestiones que se manejaban en ciertos momentos, porque solamente estaban conminadas al hogar. No había posibilidades de salir, no había posibilidades de desahogarse, no había posibilidades absolutamente de nada. Los roles del marido, del esposo, del hombre, eran manejado como monopolio del ámbito público. Es decir, él estaba creado para la calle, para trabajar, para producir, para llevarle a la familia el sustento y poder darle lo necesario. Todo lo que hacía era en los mejores trabajos, en los mejores lugares, etcétera.
Después, el siguiente rol era el de que se considera lo racional como una área natural. Lo sentimental para el hombre no existía. De hecho, lo educaban para no sentir, lo educaban para no llorar. Y cuidado con que llores porque los hombres no lloran. Así se les educaba y se les hizo creer, bueno, era la manera que ellos desempeñaban este rol, de que esas cualidades estaban todas relacionadas con la razón. Eran los inteligentes, eran los que tenían la razón y por eso seguían adelante. El siguiente rol era la autonomía, es decir, que los hombres eran independientes y autosuficientes. No necesitaban de nadie porque ellos podían sacar todo adelante. Y el otro rol que desempeñaban era el privilegio de ejercer el poder. Es decir, tradicionalmente todos ellos, al tener el dinero, a tener los mejores puestos, tenían la posibilidad de poder decidir, hacer y dirigir a la familia, a los hijos, como quiera. Los hijos no tenían opinión, no había participación, no había nada. Esos eran los roles que desempeñaban. Y también ellos, no se crean que no, tuvieron una situación de inestabilidad en los hombres al asumir estos roles. ¿Por qué? Porque había sentimientos de ansiedad, sentimientos de fracaso, de frustración y de minusvalía, sobre todo eran provocados cuando no se cumplían con las expectativas que la sociedad marcaba a cierta edad. Llegué a los 40 años, tengo familia, sí, no tengo casa, no tengo un trabajo estable. Todo este tipo de situaciones provocaban esos efectos de inestabilidad en los hombres, ¿sí? Esta situación nos lleva a impactar la dinámica de la familia. Y se considera que la familia entra en crisis ante esos nuevos roles de género y entra en crisis la familia. Aquí tenemos el primer gran momento en el que empieza esa crisis. ¿Por qué? Porque impacta toda la dinámica y se modifican las funciones tradicionales de hombre y de mujer. Y ahí es en donde empiezan estas transformaciones. La familia conyugal deja de ser el modelo familiar monopólico, ¿sí? Ya no es solamente el hombre y la mujer y los hijos, 3, 4, 5, porque desde ahí con las políticas de mejorar a la familia y de que esté en mejores condiciones de vida y la reducción, las políticas de planificación familiar, también la impactan a la familia y empieza a haber reducción de hijos. Se nos hizo creer que la familia pequeña vive mejor y no las creímos, que es lo peor, porque si no las creímos, ¿no? Ya la pirámide poblacional en México se está invirtiendo, ya empieza a haber más adultos y menos niños. Y vamos a llegar en un futuro no muy lejano, como los países europeos, nórdicos sobre todo, en donde ya no tienen niños, en donde pagan a jóvenes que se vayan a vivir allá para que tengan hijos, porque ya no hay niños. Y la población de adultos mayores está, pero sí tremenda. Y vamos para allá, que volamos por estas cuestiones de esa transformación que sufrió la familia. Siguen asumiendo el rol de género tradicional, hombres, y todavía en su gran mayoría, lo siguen haciendo. Y eso implica muchísimas cuestiones. Implica que el hombre, tanto el hombre como la mujer, no se adapten a esta situación. Que haya que dentro de esa crisis, ese modelo familiar monopólico ya haya modificado sus estructuras interaccionales y que además que tienen otro problema, porque ahorita es el gran dilema. Se supone que ya todo esto cambió, los roles tradicionales ya no existen, pero todavía sigue habiendo patrones de roles a seguir, que eso es lo más grave del asunto, porque está la lucha entre lo que quiero ser y lo que me dejan ser,
Porque, por ejemplo, las mamás o abuelitas, y cuando ven que el hijo ya ayuda a la esposa a llevar al niño a la guardería, a cargarlo, a darle la mamila, ¿y por qué haces eso? Si eso es de tu mujer, le corresponde a tu mujer. Y es la lucha entre estas situaciones, y por eso se habla de estas crisis que están viviendo y que también causa situaciones críticas dentro de las diferentes familias. ¿Sí? Los cambios que se han realizado en las últimas décadas también en esas parejas que van conformando a la familia nos generan otra situación muy importante. Condiciones de mayor igualdad entre hombres y mujeres, no solo en los derechos, sino también en los que tienen dentro de esa relación. Y aquí este es otro problema también importante de las crisis que tiene la familia. ¿Por qué? Porque tenemos que ya somos iguales en cuanto a los derechos, pero algunas mujeres se fueron hacia la otra esquina. En lugar de igualar condiciones intelectuales, de relación, de convivencia, nos fuimos a exagerar el otro lado, nos fuimos hacia el libertinaje y nos desobligamos, consta el término que uso, nos desobligamos de muchas de las funciones en el hogar. Eso también provocó muchísimas situaciones de crisis dentro de la familia. También en los límites y las sanciones que cada miembro se hace acreedor a romper estas reglas. Esto es otro punto que cambió. Antes recordarán que era muy mal visto, exageradamente mal visto, la infidelidad de una mujer. La del hombre siempre fue aceptada, decían una canita al aire, ¿no? A quien se le niega, en el caso de los hombres. No había nada que a ellos les afectara esa situación. En el caso de la mujer sí lo había. Ya en este momento, en estos cambios que ha habido, ya no hay esa situación. Ya tanto la mujer como el hombre tienen derecho también de ser infieles, de tener otras parejas y de continuar con esto hacia donde vamos, que ha conducido a estas situaciones, que son tres bien importantes. Una, la infidelidad en las familias, ¿sí? Entendida, obviamente, la infidelidad como la relación que uno de los miembros de la pareja sostiene fuera de esa relación formal establecida y de carácter de exclusividad entre esa pareja. Sexual y emocional, sin el consentimiento, y lo peor de todo, que ese es otro tipo de familias que vamos a ver, con el consentimiento de la otra pareja. Tenemos los dos extremos. Ya la infidelidad, vamos de lo que me engañan y de lo que yo acepto. Tenemos esa línea exageradamente extensa en la que nos movemos como familia. Esta infidelidad, que es un pretexto muy interesante para poder llegar a la separación de las familias. Antes el matrimonio era para toda la vida, así nos los hicieron creer a muchos de los que estamos aquí. Pero ya los jóvenes, ya no. Cualquier pretexto es bueno para poder divorciarse. Los matrimonios duran de 6 meses a 3 años, comprobado estadísticamente. Ya no duran, porque además se les educó a las chicas para no tolerar, para no permitir que sus derechos humanos sean vulnerados, que no les griten, que no se les enseñó a platicar, a dialogar, a conciliar, a negociar. No, se enseñó a que no te dejes. ¿Y por qué te van a gritar y decir y por qué esto? Y ahí tenemos que las separaciones y los divorcios están a la orden del día. En este momento, estadísticamente, hay más divorcios que matrimonios
en los registros civiles. Y conste que es un dato que acabo de checar para poder decir esto que estoy diciendo, ¿eh? No quiero inventar cosas, no, lo chequé para ver que realmente sí es cierto que tenemos esta situación y es real. Y esto nos lleva a esta construcción o reconstrucción de las familias. Y con ello ahora sí, vamos entrando, espero que no tome más tiempo del que nos correspondía, a esas nuevas configuraciones familiares, ¿sí? ¿Cuáles son o por dónde empezamos? Tenemos dos tipos de configuraciones familiares que todavía conviven y mutan, porque van cambiando dentro de nuestra sociedad mexicana. Tenemos todavía y en gran número a las familias tradicionales, en donde la familia tradicional es la que conocemos, nuclear o convencional, de papá, mamá, un hijo, dos hijos, tres, pero solamente papá, mamá e hijos. Podemos observar a las familias extensas o conjunta, en donde tenemos a papá, mamá y los papás de alguno de los integrantes de esa pareja con los hijos. Y por último, la familia ampliada, en donde tenemos a papá, mamá, hijos y a los papás de ambos cónyuges o tíos o primos o cualquier otra situación. Estas son todavía hasta el momento las denominadas familias tradicionales. Y vámonos con las nuevas configuraciones familiares o las nuevas modalidades de configuración de las familias. Primero tenemos, en la lógica que estamos siguiendo, las familias con padres divorciados, ¿sí? Cuyos padres optan, cuyos cónyuges optan por el divorcio como una solución creativa para resolver un problema y lograr el bienestar que cada uno de ellos quiere, sin importar a los niños. Los niños no cuentan, ¿sí? Y ahorita vamos a ver con esta situación que tenemos más allá abajo. Solamente interesa mi felicidad, mi bienestar. Por lo tanto, nos divorciamos. Esas son un tipo de familia con las que tenemos. Tenemos las familias monoparentales. Pueden ser de tres tipos. Cuando la pareja se separa o se divorcia, cuando muere uno de los cónyuges o cuando opta por convertirse en padre o madre soltera. Son las tres posibilidades que hay. Puede ser desde un padre o madre con uno o más hijos, ¿sí? Esa es la familia monoparental. Tenemos familias adoptivas, ¿sí? En la que no hay ningún vínculo biológico entre padres e hijos, pero que está cada vez creciendo más este tipo de familias. Y en razón de la infertilidad de muchas parejas para poder tener un hijo propio. Y ahorita vamos a llegar allá. Otro tipo de familias van a ser las familias homoparentales, ¿sí? O homosexuales, como se les conoce, y ahí tenemos a las dos tipos de familia, las de homosexuales y lesbianas, ¿sí? Tenemos a las dos. Tenemos otro tipo de familia que es las familias reconstituidas, reestructuradas o ensambladas. Tienen esos tres nombres. ¿Cuáles son esas? Son las familias que pueden ser de tres tipos: reconstituida nuclear, en donde está padre y madre, donde uno o ambos tienen hijos de uniones previas, independientemente de los hijos que como pareja puedan procrear. Tenemos el siguiente, la segunda tipo dentro de estas familias, que es la semiextensa, en donde está constituida por padre, madre, uno o varios hijos previos de ambos, más un miembro de la familia de origen, papá, mamá, cualquiera de ellos. Y la reconstituida extensa, en donde está constituida por padre, madre, más uno o dos hijos previos, más los hijos de ambos,
que viven con la familia de origen de él o de ella, es decir, los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Les suena, verdad, ese nombrecito? Pues esa familia es el otro tipo. Después tenemos a la familia de vínculo, no es cierto, las familias provenientes de uniones de facto o binucleares. Estos son los nuevos cónyuges que conviven durante muchísimos años sin ningún compromiso legal, pero tampoco sin hijos. Pueden estar casados o puede ser o en unión libre, pero que están juntos sin ningún compromiso. Aquí ya no se alcanza a ver la que tiene una cruz ahí, una raya en medio, de prohibido tener niños. Es la relación que se establece entre estas parejas. Tenemos, es de facto o binuclear. El siguiente tipo de familia es el de vínculo de visita. Aquellas parejas que son solteros o viudos y que solamente están juntos ocasionalmente y que cada uno de ellos vive en su casa. Su mamá les lava, les plancha, su papá igual, o sea, siguen siendo hijos de familia, solo nos juntamos cuando tenemos alguna necesidad de estar juntos, de ir al cine. Luego pensaron en otra cosa, ¿verdad? No, de ir al cine, de tomar una taza de café, de ir a platicar, se juntan y cada quien se regresa a su casita. Ese es el de vínculo de visita. Tenemos a la unipersonal. Este otro tipo de familias, unipersonal, en donde solamente vive el hombre o la mujer. No necesita a nadie para ser feliz, ¿sí? Están solos. Y son de los que dicen, nunca me voy a casar. El matrimonio, fúchala, por favor. Eso no es para mí. No existe. Ese es el otro tipo de familia. Tenemos el siguiente tipo de familia, que son las familias migrantes, en donde pueden estar constituidos por padre o madre, o ambos, como es este caso de la imagen, en donde tenemos a los dos, pero que salieron de su lugar de origen en busca de una nueva vida, en busca de mejores condiciones de vida, y que eso les lleva a tener unas características muy importantes dentro de la familia, porque ellos ni son de allá ni son de acá, y tienen que buscar establecerse, buscar casa, establecerse en un trabajo, etcétera, y tiene características muy importantes esta familia. La otra son las familias institucionalizadas. ¿Cómo surgen o de qué se tratan las familias institucionalizadas? Uno o los dos miembros de la pareja fueron creados o fueron educados en casas cuna, internados o algún lugar en donde tuvieron que regularse, no por leyes de relación de pareja, de papá y mamá, sino de reglas de una institución. Las características de esas familias también son muy diferentes de cualquier otra familia, porque ellos educan a sus niños también como soldaditos de acuerdo a las reglas que la institución tenía. Es otro tipo de familia que tenemos. Otro tipo de familia son las familias de perseguidos políticos, de detenidos, de desaparecidos, de exiliados, de desaparición de niñas o de niños, de secuestrados o asesinados. ¿Y por qué se consideran como una nueva familia? En México casi no tenemos de eso. Porque son familias con identidad robada. Así se les conoce a las familias de perseguidos políticos, secuestrados, asesinados, familias con identidad robada. ¿Por qué? Porque el hecho de haber perdido a un integrante de su familia les cambia completamente la vida y ya nada vuelve a ser como lo fue antes. Por eso también es un tipo de familia que existe y que ya está considerado en nuestro quehacer profesional.
Otro tipo de familia van a ser las familias ocultas. ¿Sí? Ah, no es cierto, estaba en la de atrás, disculpen ustedes, todavía, ya con razón no encontraba la imagen. Es esta. Familias ocultas. Aquellos que tienen dos familias y una familia no sabe que existe la otra. O que tienes otros hijos, que no pues, sucede en México, ¿verdad? Pero bueno, vamos a imaginarnos que suele suceder. Aquellas familias que de pronto a los 10, 15 años de la hija se encuentra, le dan la sorpresa, el regalo de 15 años, de que tiene una hermanita de 15, de 14, de 13, ¿no? O un hermanito. Cuando hay otro tipo de familias, se les denomina familias ocultas, ¿sí? Ahora sí, pasamos con la siguiente, que son las familias de 4 esposas y un marido. Ese es un programa de Estados Unidos, pero también en México lo tenemos ya, afortunadamente creo que no tan extendido, pero existe, en donde hay un solo hombre y tiene 2 o 3 o 4 mujeres, y que además aceptan de común acuerdo estar viviendo con él. Tenemos, bueno, está bien que hay escasez de hombres, pero pues exageran a veces, ¿no? A veces exageran esto. Pero bueno, tenemos el otro tipo de familia, que es la familia con mascota. Esta es una persona, o la pareja, que solo tiene, en lugar de hijos, mascotas. Y este sí está creciendo, como no tienen ni idea. La pareja o la persona está prefiriendo tener un perrito o un gatito o lo que sea, pero no tener hijos. Y por eso les decía que hacia dónde vamos. La tendencia va que vuela para que desaparezcamos como sociedad humana, ¿no? Pero bueno, esa es la situación que tenemos en realidad. Y por último, y relacionándolo con el tema del coloquio, tenemos a este tipo de familias, que ya lo podemos ubicar en nuestra profesión, porque aparece muy frecuente, las familias con huérfanos cibernéticos. Es esta familia, en donde tenemos papá y mamá, pero todos están ausentes, porque están con sus celulares, con sus tablets, con todo lo que quieran, están cerca, en físico, pero en comunicación están en la mayor distancia posible que existe. Ese es el nuevo tipo de familia que hay y que es muy común. Y creo que todos lo hemos observado hasta en los restaurantes. Están comiendo a la familia en el restaurante y cada quien con su teléfono, con su tablet y de comunicación. Es más, de silla a silla se mandan el mensaje mejor en lugar de preguntarle directo el asunto, ¿no? Hay otro tipo de familias que también tienen unas características importantes y que tienen que ver con nuestro tema que nos ocupa, que es a partir de las nuevas tecnologías reproductivas, porque estas provocan nuevas configuraciones familiares. ¿Y cuáles van a ser? Hay 2 tipos de tratamiento, los tratamientos simples y los tratamientos más complejos. Los simples van desde la estimulación ovárica y la inseminación artificial. La estimulación ovárica es un tratamiento hormonal mediante el cual se procura aumentar el número y calidad de producción de los óvulos. La inseminación artificial consiste en la introducción del esperma en las vías genitales de la mujer sin que medie ninguna relación sexual. Y puede hacer inseminación artificial con esperma del cónyuge o inseminación artificial con esperma de un donante. Sí. Tenemos los tratamientos complejos que decíamos, que son las fecundación in vitro. Consiste en obtener un huevo fecundado fuera del cuerpo, asociando el óvulo y los espermatozoides en el laboratorio, y hay una transferencia del embrión al cuerpo de una mujer. La técnica
de transferencia, transferencia intratubárica de los gametos, que esta es, a diferencia de la fecundación in vitro, esta técnica son depositados los óvulos ya fecundados en las trompas de falopio de la mujer. La otra técnica es la inyección intracitoplasmática de un espermatozoide, donde se inyecta al óvulo un espermatozoide previamente extraído con diferentes métodos para poder haber fecundado ese ovario, ¿sí? Tenemos la prestación del útero, que ese es otro problema que ya se está presentando en nuestra familia, en nuestra sociedad. Tenemos de dos tipos. El embrión fecundado in vitro es transferido al útero de una madre que se va a prestar como gestadora, o puede ser que la mujer es fecundada por un espermatozoide del hombre, del solicitante, y puede ser desde en una relación sexual o puede ser en una fecundación in vitro para después implantarle el ovario, el feto. Estamos teniendo este tipo de familias. Hay otra situación que también va a ser determinante en estas nuevas configuraciones familiares, y es las nuevas relaciones de pareja, porque van a impactar completamente a la familia. ¿Cuáles son esas nuevas relaciones de pareja? Tenemos a los amigos con derechos. ¿Cuáles son también se le llama como relación friki? Es este tipo de relaciones en la que solamente con una pareja, no es solamente con una pareja con la que tienen relaciones, sino con varias, y va desde un pequeño beso hasta una relación sexual tan seguido como lo quieran. Y ahí nadie exige nada, es cuando quieren, donde quieren, como quieren. Nos vemos cada quien en su casa, que es lo que sucede en muchas fiestas de jóvenes, de adolescentes. Nos encontramos, tomamos unas cuantas copas, nos gustamos, nos acostamos y hasta el final, oye, ¿y cómo te llamas? Ah, fulanito de tal. Adiós, nos vemos, nunca se vuelven a ver. Y no pasa nada, ya no hay ningún compromiso en este tipo de relaciones de amigos con derechos. Ninguno de los dos tiene derecho de exigirle nada a nadie. La siguiente es de personas asexuadas, y vamos a ver por qué impacta a la familia, porque aman con la misma intensidad del enamoramiento, pero no necesitan de una relación sexual. Es decir, son parejas que pueden estar juntas, se quieren demasiado, pero no tienen relaciones sexuales. No necesitan de una relación sexual para estar juntos como pareja. ¿Sí? Tenemos las personas que renuncian a los amores reales. Y otra vez relacionado con el tema, son las personas que practican el sexo, el cibersexo. ¿Esto qué es? Crean una persona virtual, imaginaria, a su gusto, como quieran, como les guste, con las características que ellos desean, y en la computadora tienen su práctica sexual a partir de la masturbación. Hay por ahí una película, ¿cómo se llama, maestra? No nos quiere decir. Justamente es del Robin Williams, de padre, no, el otro, que se suicida el hijo precisamente porque se le pasa la mano cuando está en la computadora teniendo sexo, y se le pasa la mano y se suicida, se mata porque exagera la situación de tener este tipo de sexo, ¿sí? Papá Perfecto se llama, ya me acordé, es Papá Perfecto. Esa película es justamente este tipo de sexo que ahora tienen los chicos. La otra es de mayor necesidad sexual que la otra. Este es otro tipo de parejas, que es cuando ambos
hay uno que tiene mayor necesidad de relación sexual y ambos toman la decisión consensuada de que tú puedes tener relaciones con quien quieras, siempre y cuando no sea el mismo o la misma, todo está bien. Un solo encuentro, tú puedes irte donde quieras, cuando quieras, y no hay ningún problema, al fin que con que me des lo que necesito, con eso es más que suficiente. Y este tipo de parejas se está extendiendo demasiado. La otra son las parejas abiertas. Uno de los integrantes de la pareja se siente atraída por otra pareja del mismo sexo y su pareja acepta de manera consensuada que su pareja tenga relaciones con personas del mismo sexo de su pareja sin ningún problema. Es decir, a este tipo de relación se le llama flexisexual. No hay problema porque tengas que mi marido que tuviera relaciones con otro hombre, estás conmigo y puedes tener relaciones con otro. Tenemos, por último ya, otros dos tipos de parejas, que son las parejas poliamorosas. Ninguna relación es exclusiva, los sentimientos son enriquecedores, se comparten con dos o más personas, y cada uno puede tener las relaciones con quien quiera. ¿Verdad que sí nos preocupa? Y por último, tenemos otro tipo de relaciones de pareja y vean cómo impacta a la familia este tipo de relaciones. Cuando los hijos se dan cuenta, porque aquí estamos hablando en esta parte de la pura pareja, pero ¿y los hijos? Cuando se dan cuenta, ¿qué sucede con ellos? Son las parejas singles. Estas se refieren a que llevan una relación ya de formal, están casados o en unión libre, como quieran, entre ellos. Es socialmente reconocida la relación de ellos, pero que deciden participar en relaciones sexuales con otras personas con el consentimiento de la pareja. Es decir, es el intercambio. Hay lugares, y en México están en las revistas y en los periódicos, en donde van y llegan al lugar, es por membresía, ellos tienen que pagar su membresía, van, ahora me gusta tener relaciones con fulana, tú con mi marido, yo con el tuyo, y todo tan tranquilo, salen del lugar y no hay ningún problema. Y van, cada vez tienen reglas, una de las reglas es justamente esa, de que no sean parejas las de siempre, que tengamos la relación con la misma persona. No, tienes que ir cambiando porque entonces ya se convierte en el otro tipo que son los amantes. Aquí no, aquí tienen que tener su relación de intercambio con otras parejas, ambos, cada quien con otro o con otra, pero consensuada. Salen del lugar como si nada, bañanitos, llegan a su casa y bien decentes y felices porque ya tuvieron una relación. Como podemos darnos cuenta, todas estas nuevas configuraciones familiares implican desafíos para nuestra profesión en este siglo XXI. Con eso es con lo que vamos a trabajar. Ya no tenemos una familia bien estructurada, bien orientada, con roles definidos, con características definidas, ya no. Cada una de las personas, cada una de las familias que llega, no sabemos de todo esto que mencioné, cómo nos vaya a llegar. Y eso implica justamente estos retos, este desafío para nuestra profesión en este momento. Esperemos transitar en cada uno de los lugares en donde trabajamos en mejores condiciones, con mejor preparación, para que podamos enfrentar tanto en lo profesional como en lo personal, con todo este tipo de situaciones con las que estamos conviviendo y viviendo en este momento de nuestra sociedad. Y con ello, pues bueno, les agradezco su atención y la invitación. Esperemos que haya quedado claro y que podamos desempeñar nuestra actividad en donde nos corresponda hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra. Sin duda alguna, con toda esta información, creo que una de las primeras acciones que tenemos que hacer es un diplomado, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar en estos escenarios con estas nuevas familias? Si alguien tiene alguna duda. Por allá. La clasificación que nos dio, perdón, gracias. La clasificación que nos dio es por propia autoría o algún investigador la respalda. No, de hecho, por ahí lo manejaba Javier Robles, es uno de los libros Javier Robles. Que documenté, pero también fueron 3 o 4 libros y lo complementamos incluso, y valga el comercial, con los programas que hace de las nuevas parejas, que me super llamó la atención, de Mariano Osorio con Rosario Chayo Busquet, en donde encontré el programa en donde hizo los podcasts de los tipos de pareja actuales, que fue lo último que metí porque recién lo oí y lo busqué y me llamó mucho la atención. Entonces es una compilación de varios, pero la mayoría está en ese libro de las nuevas configuraciones familiares de Robles. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo tengo más como una duda, como que ya me conflictó de más, porque creo que no son como tanto tipo de familias, sí tal vez algunas, pero yo creo que todas las que mostró más bien eran como las situaciones problema, porque no tiene tanto que ver con la conformación, sino sobre lo que están realizando. Y no creo que sea preocupante que haya tanta diversidad, sino creo que lo preocupante es que nosotros no lo estamos viendo como desde el lado profesional, sino más como que estamos juzgando desde nuestra persona y no tanto cómo nos vamos a formar. Ahora se habla primero de familia a familias y en el transcurso de su presentación habla de cómo ya, o sea, como que si quisiéramos regresar a lo de antes y no creo que eso vaya a pasar, sino al contrario, nosotros nos tenemos que formar para poder actuar sobre esto, pero no de manera preocupante, sino aceptarlo como un nuevo reto y sobre que la sociedad va cambiando, no que esto lleve a que se deshaga la sociedad. Que las familias se disuelvan no tiene que ver tanto con lo que nosotros queramos personalmente, sino como a un contexto social, con un problema social determinado, y no es tanto en que no se piensen por los hijos, a veces se hace también en beneficio de los hijos y para eso hay estudios, hay todo. Me gustaría igual que nos diera las fuentes que utilizas y al final lo podría checar para verificar la información y bueno, abordarlo también desde trabajo social, porque lo vimos desde el entorno antropológico, sociológico y psicológico, pero también hay que proponernos nosotros reflexionar cómo vamos a actuar como trabajadores sociales. Gracias. Bien, no es por ahí la información que dimos, el tema era la familia, las nuevas configuraciones familiares y tal cual. El recorrido fue para que podamos entender, o por lo menos esa era la intención, de cómo llegamos a estas nuevas configuraciones familiares. En ningún momento es ninguna posición personal, por un lado. Por otro lado, claro que hay preocupación por trabajo social. Tan hay preocupación y que sí existen, o sea, no es algo que sea teórico, que en los institutos nacionales de salud están trabajando ya desde hace como 5 años en crear la nueva simbología del familiograma, porque no hay manera de simbolizar a las nuevas familias. O sea, no es una cuestión que nada más esté en los libros y que nos digan eso. No, la realidad es que a trabajo social nos está llegando estas nuevas configuraciones familiares y tenemos que saber cómo tenemos desde el simple aspecto de entenderlas, no de juzgarlas, de entenderlas, para saber cómo vamos a intervenir con ellas, pero además de cómo las vamos a escribir, a reflejar, a simbolizar en un simple familiograma, que aparentemente ya estaba configurado hace 10 años, 15 años, y no teníamos problema más que para imaginarnos, ¿y cómo voy a poner unos triates y mi simbología no me lo maneja? Pero ahora no. Ahora tenemos estas familias que realmente existen. Nosotros trabajamos con todos los institutos y tenemos prácticas, servicio social y prácticas profesionales en todas las generaciones, y es la preocupación. Incluso me he integrado en lo particular en unas ocasiones en las reuniones para poder trabajar en la nueva simbología del familiograma, porque cada instituto, cada institución busca la manera de simbolizar su propio, o sea, sus propias características de la familia que les están llegando, y se trata de que unifiquemos todos como trabajo social
¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ese sí es un problema real, no es imaginario, se está dando. Yo creo que sí es preocupante. A mí sí A mí sí me preocupa porque yo sí he visto familias y yo sí me he encontrado con familias, por ejemplo, la que decía de desaparecidos, personas forzadas, sí me he encontrado y la verdad es que sí es preocupante porque he visto niños que no tienen mamá, que es una familia muy concreta, es una mamá que tiene 3 hijos y que aparte cuida a 2 sobrinos de una hermana suya desaparecida y cuida a otro niño de otra hermana suya que la mamá está completamente desvinculada de este otro adolescente. Y la mamá, bueno, la original no sabe realmente cómo abordar son 6 niños en total, no sabe cómo abordarlos a todos y sí es preocupante porque no sabe cómo explicarle a los niños más chiquitos que su mamá está desaparecida, porque de hecho la señora dice que no se atreve ni a preguntar por la hermana, porque está viviendo una situación muy difícil y en el lugar donde viven dicen que las desapariciones forzadas están, a la orden del día, entonces tienen miedo de siquiera preguntar dónde está la señora y no sabe cómo explicarle a los niños qué es lo que está pasando con su mamá. La verdad es que sí es preocupante, a mí sí me preocupa mucho. No, pero sí son tipos de familias, porque la mamá ya adoptó a estos otros niños y sí es una familia como tal. Es una familia o ampliada, pero no tiene que ver con la situación problema que estoy viviendo, sino cada situación problema que hubiera, habría un tipo de familia. Mi papá es alcohólico, tendría un tipo de familia. Es decir, tenemos que diferenciar de tipos de familia a situación problema. Por ejemplo, la ponente anterior... Es que no podemos seguir manejando una terminología que ya no aplica. Ya no aplica. Yo me he encontrado con diagnósticos de colegas que dicen tipo de familia y dice arcaica. ¿Y cuál es la familia arcaica? Sí. Yo creo que es una discusión que nos llevaría a tomar otro coloquio, pero pues, al final... Sí. Bien, pero no es una cuestión personal, ¿eh? Y fueron revisión de muchísima información. Ajá. Sí, una pregunta muy corta. ¿Estos términos ya pueden formar parte de un diagnóstico? Ya los forman. Y el problema es que no tenemos cómo simbolizar esta información. Ajá. Les repito, nosotros los chicos trabajan caso, grupo en los institutos y se les presentan estas y otras más, pero ahí sí son ya más características o problemas de familia que pueden quedar englobados en otras, pero no saben cómo simbolizarlo porque sí se están dando, sí aparecen. Una última pregunta. Ya, súper rápido. Cuando vimos los elementos importantes en la reflexión en torno a la familia y tocaba la perspectiva de género, hubo un comentario en que mencionaba los desafíos, donde ahorita las mujeres están yendo al extremo, que están dejando de lado las obligaciones que tienen dentro de la familia y caen en el libertinaje. Estrictamente a qué se estaba refiriendo, porque si lo vemos desde una perspectiva de género, seguimos teniendo un modelo sexista, donde la obligación de la familia recae sobre la mujer. También, al utilizar un lenguaje donde decimos que la pareja ayuda en el cuidado de ir a dejar a los hijos, ahí también estoy siendo sexista, porque cuando tenemos un hijo es una colaboración. Ya ahorita, con la inclusión de la perspectiva de género en los nuevos modelos familiares, vamos a quitar que es una obligación del hombre o de la mujer, sino es una obligación de los miembros que conforman esta familia. Entonces, a mí sí me saltó a qué nos referimos como libertinaje. En que en ese momento de la historia así se manejó. Ahorita, de hecho, bueno, nos llevaríamos más tiempo, tuve que recortar varias cuestiones y entre ellas era esa parte de cuál era la situación real ante estas situaciones que se estaban, ante esa crisis que tenía el hombre o la mujer, cuál era la situación que debería de estar manejando respecto a la situación de la perspectiva de género. Y era eso, es el compartir, el que ya era borrar la parte de ayudas en la casa, porque eres buena onda,
No, no es eso, pero ya no nos dio tiempo. O sea, desgraciadamente me quedé en la parte histórica y ya no pudimos entrar porque aquí los letreritos estaban del tiempo. Ya no pude entrar en esa otra parte que también traigo preparada para ver el cómo ahora debe de ser esa familia con una responsabilidad compartida con ambos en todos los sentidos, en lo económico, en lo laboral, en lo intelectual, en esa parte que desgraciadamente se ha descuidado, porque antes se decía que la mujer se casaba y era completamente para el hogar, ahora no, son dos personas individuales que se tienen que desarrollar juntos, igual o al mismo tiempo, o despagar uno más, pero tienen que ser los dos, pero es una parte que ya no nos dio tiempo de comentar, pero claro que no es una cuestión nada más de verlo desde un solo lado, no nos dio tiempo de verlo del otro. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y una de las finalidades de estos espacios es generar mayor conocimiento. Entonces, pues esto nos da pauta justamente a revisar, a trabajar, a estar preparados, porque allá afuera no nos vamos a quedar a una discusión. Allá afuera tenemos que ser una herramienta que brinde propuestas alternativas, soluciones que permitan modificar y mejorar las condiciones de nuestro país. Maestra, de parte de la Junta, un reconocimiento. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su participación. Muy amable. Les recordamos que vamos a compartirles todas las presentaciones del día de hoy. La información se hará llegar a los correos institucionales. De igual manera, en el momento en que hagamos llegar estos materiales, les vamos a compartir la liga en donde podrán ver la conferencia. No toda está grabada porque no todos los conferencistas nos dieron su autorización, pero en una gran mayoría ahí va a estar disponible para todos ustedes. Ahorita vamos a tener un receso, en el pasillo van a poder encontrar, hay a la venta algunos libros que nos trajo la Escuela Nacional de Trabajo Social, y en el jardín hemos dispuesto un box lunch para ustedes que esperemos que sea de su agrado. Nos vemos aquí en media hora.